Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar hoy aquí con todos ustedes, porque vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a encantar a muchos. Prepárense porque hoy vamos a hablar de una fiesta de disfraces que dejó a todos con la boca abierta, y todo gracias a dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas y el entretenimiento, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien. Estos dos ídolos, conocidos por su química explosiva en pantalla y sus carreras meteóricas, decidieron dar un giro inesperado en una reciente celebración. Y créanme, lo que se pusieron va mucho más allá de un simple disfraz. Estamos hablando de trajes tradicionales que no solo sorprendieron, sino que nos transportaron a otras épocas, a otras culturas, y nos mostraron una faceta de estos artistas que quizás no conocíamos tan a fondo. Así que si quieren descubrir qué trajes eligieron, por qué fueron tan impactantes, y qué nos dicen estos looks sobre ellos, quédense hasta el final. Y antes de empezar con toda esta fascinante historia, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle al botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Imaginen la escena. Una fiesta de disfraces, un evento social donde la creatividad y el ingenio son los reyes. Pero cuando hablamos de Can Yaman y Demet Özdemir, las expectativas se disparan. No son precisamente unos desconocidos en el mundo del espectáculo, y su presencia siempre genera un revuelo. Y esta vez no fue diferente. En lugar de optar por los disfraces de superhéroes o personajes de moda que solemos ver, ellos decidieron rendir homenaje a la tradición. Y no cualquier tradición, sino a la suya propia, a las raíces que estoy seguro, los definen profundamente. Comencemos con Can Yaman. Conocido por su físico imponente y su carisma arrollador, muchos esperaban verlo transformado en algún personaje de acción o quizás algo moderno y audaz. Pero Can nos sorprendió a todos eligiendo un traje tradicional turco. Y no hablo de una versión moderna o estilizada, sino de un atuendo que parecía sacado directamente de un libro de historia. Vimos a Can luciendo un chaleco ricamente bordado, una camisa de tela fina, pantalones holgados y un turbante en la cabeza. El nivel de detalle era asombroso. Cada puntada, cada hilo parecía contar una historia de artesanía y herencia. El traje evocaba la imagen de un bey otomano o un personaje de una época de esplendor. Y lo que más me llamó la atención fue cómo lo portaba. Can no solo se puso el traje, sino que lo encarnó. Su postura, su mirada, todo transmitía una autoridad y una elegancia innatas, pero con un aire de autenticidad que era realmente cautivador. Era como si hubiera viajado en el tiempo para asistir a la fiesta. Las fotos y los vídeos que circularon rápidamente en redes sociales mostraban a un Can diferente, uno que conectaba con su cultura de una manera muy palpable. Y no faltaron los comentarios de admiración, no solo por su atractivo físico, sino por la forma en que abrazó y honró sus raíces. Ahora hablemos de Demet Özdemir. Demet, con su belleza delicada y su talento indiscutible, también optó por un camino similar. Y su elección fue igualmente impactante. Ella se presentó con un hermoso vestido tradicional turco, de esos que ves en las bodas o en celebraciones muy especiales. El vestido era de un color vibrante adornado con intrincados bordados florales y detalles en dorado. Llevaba también un velo o un pañuelo en la cabeza, colocado de una manera que realzaba su elegancia. Lo fascinante de su traje era la fusión de lo antiguo con lo moderno. Si bien el diseño era claramente tradicional, la forma en que Demet lo llevaba, con esa frescura y esa gracia que la caracterizan, le daba un toque contemporáneo. No parecía disfrazada, sino como si estuviera vestida para una ocasión de gala ancestral. El corte del vestido, las mangas amplias, la tela fluida, todo hablaba de una rica historia textil. Y la forma en que los accesorios complementaban el look, quizás unos pendientes artesanales, un maquillaje sutil que resaltaba sus ojos, todo estaba pensado para crear una imagen cohesiva y espectacular. Ver a Demet así me hizo pensar en las mujeres de antaño, en su fuerza y su belleza, pero proyectado a través de su personalidad moderna. Lo realmente interesante de esta elección de disfraces es el mensaje que transmiten. En un mundo globalizado donde a menudo se tiende a homogeneizar la cultura, Can Yaman y Demet Özdemir han elegido destacar y celebrar sus orígenes. Han demostrado que la tradición no tiene por qué ser algo del pasado, algo polvoriento y olvidado. Al contrario, puede ser vibrante, elegante y sumamente atractiva. Han convertido sus trajes tradicionales en declaraciones de identidad.
Han dicho implícitamente esto es de donde venimos, esto nos hace quienes somos, y estamos orgullosos de él. Oh. Y creo que eso es algo muy poderoso. Además, piensen en el impacto que tienen estas figuras públicas. Millones de personas los siguen, los admiran, se inspiran en ellos. Cuando Can Yaman aparece con un traje otomano, no solo está llamando la atención por su atractivo, sino que está introduciendo a sus seguidores a una parte de la cultura turca que quizás no conocían. Lo mismo ocurre con Demet. Su elegancia al lucir un traje tradicional abre una ventana a la riqueza del folclore y la artesanía turca. Es una forma de promoción cultural que va mucho más allá de las palabras, es una demostración visual y emocional. Analicemos un poco más los detalles de estos trajes. En el caso de Can, los trajes tradicionales turcos, especialmente los de épocas pasadas como el Imperio Otomano, son conocidos por su suntuosidad. Los bordados solían ser de hilo de oro o plata, los tejidos de seda o terciopelo, y los colores eran ricos y profundos. La forma de los pantalones, a menudo llamados salvar, era holgada y cómoda, y los chalecos, conocidos como yelek, podían ser muy elaborados. El turbante, dependiendo de la época y el estatus social, también tenía sus propias variaciones. El hecho de que Can eligiera un atuendo tan detallado y auténtico sugiere una investigación, o al menos, una conexión profunda con su patrimonio. No es un disfraz de andar por casa, es una recreación cuidadosa. Por otro lado, los vestidos tradicionales turcos para mujeres, como los que probablemente lució Demet, varían enormemente según la región y la ocasión. Sin embargo, muchos comparten características comunes como la opulencia de los tejidos, los elaborados bordados y las siluetas que realzan la figura femenina con gracia. Las técnicas de bordado turco son famosas mundialmente por su complejidad y belleza, utilizando hilos de seda, algodón o incluso oro y plata. Los diseños florales son un motivo recurrente simbolizando la naturaleza y la vitalidad. El uso de colores brillantes como el rojo, el azul, el verde esmeralda, es también una marca distintiva. Y el velo o pañuelo en la cabeza, que puede ser sutil o muy decorado, completa el atuendo tradicional. La forma en que Demet lo lució debió ser una obra de arte en sí misma, combinando tradición con su estilo personal. ¿Qué nos dice esto sobre la industria del entretenimiento en general? A menudo vemos a las estrellas adoptando imágenes muy pulidas y modernas, creadas por estilistas y diseñadores. Y si bien eso es parte de la industria, es refrescante ver a figuras públicas que utilizan su plataforma para algo más. Para conectar con su audiencia en un nivel más profundo, para mostrar respeto por su cultura, para inspirar a otros a hacer lo mismo. En un mundo donde la influencia es tan importante, Can Yaman y Demet Özdemir han demostrado que se puede ser influyente de maneras significativas y culturalmente enriquecedoras. Y no podemos olvidar el factor sorpresa. El público, acostumbrado a verlos en papeles específicos o en eventos de moda contemporánea, fue tomado por sorpresa. Y las sorpresas, cuando son positivas y bien ejecutadas, son maravillosas. Esta elección de trajes tradicionales no fue un capricho, sino una declaración. Fue una forma de decir, no somos solo ídolos de pantalla, somos personas con historia, con cultura, y estamos orgullosos de mostrarla. Me imagino la conversación en la fiesta. Seguramente hubo aplausos, admiración, y muchas preguntas sobre los trajes. ¿De dónde eran? ¿Qué significaban? Es este tipo de interacción, este interés genuino que generan, lo que hace que eventos así sean memorables. Además, piensen en la cantidad de contenido que esto generó para los fans. Las fotos, los vídeos, los comentarios en redes sociales, los artículos de noticias, todo girando en torno a esta decisión tan particular y acertada. Es una forma de mantener viva la conversación sobre la cultura y la identidad, incluso en el contexto de una celebración social. En definitiva, la fiesta de disfraces de Can Yaman y Demet Özdemir con trajes tradicionales no fue solo un evento de moda o una anécdota. Fue una celebración de la identidad cultural, una demostración de respeto por las raíces, y un ejemplo brillante de cómo las figuras públicas pueden usar su influencia de manera positiva. Nos recordaron que la belleza de la tradición reside en su capacidad de ser reinterpretada y apreciada por nuevas generaciones. Nos mostraron que el pasado y el presente pueden convivir de forma armoniosa y espectacular. Y sobre todo nos hicieron ver que la verdadera elegancia reside, en parte, en el conocimiento y el orgullo de quiénes somos y de dónde venimos. Y bueno, hasta aquí nuestro viaje de hoy por esta fascinante fiesta de disfraces.
Espero de verdad que hayan disfrutado tanto como yo analizando estos looks tan impresionantes y significativos. Hemos visto cómo Can Yaman y Demet Özdemir no solo nos deslumbraron con su belleza y carisma, sino que también nos dieron una lección de identidad-cultura. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta elección. ¿Les sorprendió tanto como a mí? ¿Creen que más celebridades deberían seguir este ejemplo? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, que leo cada uno de ellos. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también disfrutan de estas historias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.